Qué bendiciones, mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Qué buena pregunta de Rafael Pror, y la pregunta que vamos a estar tratando en este día, llevando la misma línea del poder y propósito de la oración, es la siguiente: ¿nos habla Dios? Y si es así, ¿cómo se comunica con nosotros? El doctor Pror responde de esta manera: en primer lugar, permítame decir que sí, hay un sentido en el cual Dios nos habla, pero también hay un sentido en el cual no nos habla. Cuando la gente me dice, el Señor me dijo que hiciera algo, me gustaría preguntarles, ¿cómo suena la voz del Señor? ¿Me está diciendo que oyó una voz del cielo, tan audible como la voz que habló en el bautismo de Jesús, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y que me da gozo? ¿A la voz que le habló a Saulo en el camino de Damasco? En la Biblia leemos que hubo ocasiones en las que Dios le habló audiblemente a la gente, pero aún en la vida de Jesús, en el Nuevo Testamento, se registran solo 3 ocasiones en las cuales Dios habló audiblemente a su Hijo unigénito. En la vida de los más grandes santos, tales incidentes son extremadamente escasos. Sin embargo, no hay manera más fácil de lograr que la gente apruebe lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer, o de eludir a cualquier crítica posible que encabezar mi esencia, que si alguien cuestiona lo que digo, es como si estuviera discutiendo con Dios. Creo que tenemos la obligación unos con otros de no enjuiciar, sino preguntar amablemente, ¿cómo sabe usted que el que le habló era Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la voz interna de Dios y una indigestión? Dios puede hablarnos, y nos habla. Quiero recalcar eso, entre paréntesis. Pero la forma principal a través de la cual Dios habla por su pueblo es a través de su palabra escrita. A veces no queremos pasar por la dificultad de estudiar la palabra. Eso requiere trabajo. La gente puede simplemente guiarse por corazonadas, intuiciones y sentimientos y bautizar dichos sentimientos e instituciones como si fueran intuiciones, repito. La gente puede simplemente guiarse por corazonadas, intuiciones y sentimientos y bautizar dichos sentimientos e intuiciones como si fueran un mandato divino proveniente del cielo. Recuerdo un momento muy difícil de mi propio ministerio, mi propia vida, en la que la escuela, la que yo era docente, se estaba trasladando y yo no quería ir al lugar al cual se mudaban, de manera que pasé 6 meses sin empleo. La pregunta más difícil de mi vida en ese tiempo era, Dios, ¿qué quieres que haga? Aquello que tenía en agonía, orando desesperadamente durante varias horas cada día. Hubo 5 amigos cercanos, bien intencionados y profundamente espirituales, que se me acercaron y me dijeron que Dios les había dicho que se suponía que yo debería hacer X, Y o Z. Pensé que eso era extraordinario porque las 5 cosas que el Señor les dijo que me dijeran me habían hecho tomar 5 diferentes empleos en 5 ciudades diferentes. Lo único que me gustó de aquello fueron los 5 diferentes salarios, pero no sabía cómo estar en 5 lugares al mismo tiempo. Obviamente había alguien que no tenía la mente de Cristo. Exhorto a los cristianos a ser muy cuidadosos antes de decirle a la gente, Dios me dijo esto. Usted podría decir, creo que tal vez Dios me está guiando en esta dirección. Esta es una forma mucho más humildes de expresarlo. Amén. Así que creo que cuando una persona dice Dios me ha hablado, como bien responde aquí, creo que tenemos que ver, ¿no? Y de alguna manera, si la persona que te está diciendo Dios me ha hablado es una persona pentecostal, carismática, porque es la costumbre, ¿no?, que ellos tienen, ¿no? Dios me habla. Dios me ha hablado por sueños, Dios me ha hablado por visiones, Dios me ha hablado. Pero de alguna manera creo que está bastante claro. Dios, de la única manera que nos puede hablar es a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, ¿verdad? Todo lo demás son, pues eso, sentimientos, emociones, intuiciones, en fin, ¿no? Y creo que de la única manera que podemos escuchar la voz de Dios hoy día es a través de la palabra del Señor. En los tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús eran etapas y tiempos en los cuales Dios permitía de algún modo que pudieran escuchar su voz.
pero a través de cuando ya el canon de las Escrituras se cerró, de hecho en el Nuevo Testamento, una vez que ya se culminó, bueno, pues no hay ningún dato histórico que conozcamos que realmente una persona haya podido escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Así que si quieres escuchar la voz de Dios, vete a las Escrituras, vayamos a la palabra de Dios, pongámonos en oración, pidamos al Señor que nos ilumine y que podamos escudriñar bien la palabra del Señor y que podamos poner atención, nuestros oídos prestos, también cuando el pastor, un maestro, está predicando, exponiendo la palabra fielmente, correctamente, como se debe de predicar. Y es de la única manera, ¿no?, que realmente podemos escuchar la voz de Dios. Es cuando la palabra de Dios es expuesta y cuando es leída, ¿verdad?, y hacemos una interpretación correcta de la palabra. Amén. Bien, pues hasta aquí esta respuesta del Dr. Sproul. Espero que les haya sido de bendición. Y si te ha gustado, dale un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que te puedan venir las nuevas notificaciones. Si crees que ha sido de bendición, compártelo. Amén. Así que hasta el próximo audio o vídeo que Dios mediante estaremos compartiendo. Así que muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio.